Bienvenidos todos. Bueno, mis amados, hoy vamos a hablar sobre un tema como todos los temas en mi Señor Jesucristo son hermosos, porque es para vida eterna, porque es para el bien nuestro. Todo lo que provenga de esta palabra que es viva y eficaz es para bendecirnos, para fortalecernos, para animarnos. Así que tenemos como título para este mensaje: ya es hora de levantarnos. Ya es hora de levantarnos. ¿Por qué viene este mensaje? Por allá en la época, hace más de 2000 años, el apóstol Pablo les decía a los creyentes en Roma que era hora de despertar del sueño en que estaban. ¿Sí? Él les decía, ya que la salvación estaba tan cerca de lo que ellos pensaban, desde cuando habían empezado a creer en el Señor Jesús. En ese mismo instante, cuando yo empiezo a creer en el Señor Jesús, estoy más cerca de esa salvación, estoy más cerca de la venida del Señor Jesús. Pero así como en esa época, hoy día y hoy es peor. Hemos entrado en un letargo, en un sueño, en una pereza, en una desidia para con las cosas de Dios. Venimos los sábados, pero no estamos haciendo absolutamente nada con las cosas que el Señor nos manda. Estamos dormidos. Hay personas que no tienen a Cristo en el corazón y son personas que están muertas en vida, no tienen esperanza de vida. Pero nosotros tenemos esperanza de vida, pero no por el hecho de estar en el Señor Jesús me tengo que quedar pasivo, quieto, inerte. El Señor hoy nos va a hacer y nos hace la invitación nuevamente a que despertemos, a que nos levantemos. En unas prédicas anteriores, hablando de la venida del Señor Jesús, Él nos insta, nos invita, nos llama a que estemos vigilantes. Y un vigilante no puede quedarse dormido. Cuando un vigilante en un edificio, en un banco, el que hace el mal, el que tiene la mente desocupada, ve ese vigilante que se queda dormido, empieza a maquinar en su mente cómo entrar a robarlo, cómo entrar a despojarlo, porque lo ve desarmado, porque lo ve como un mueble más, como algo obsoleto, que algo que no sirve. Y es cuando entra el ladrón a robar, es cuando entra a hacer la maldad. Pero si el vigilante está despierto, vigilar, por eso la palabra viene de vigilia, de vigilante, de estar presente visualmente, alerta. Entonces, lo mismo sucede en nuestra vida en Cristo Jesús. El Señor nos invita a que seamos esos atalayas. Y una atalaya en las escrituras era una persona que se paraba en lo más alto de un pueblo, en lo más alto, y era el encargado de observar si venía peligro al pueblo. Y si él se quedaba dormido y no avisaba de peligro al pueblo, la sangre que se perdía o se derramaba en el pueblo era sobre la atalaya por no haber estado vigilante y no haber informado a tiempo. Pero si el atalaya estaba vigilante, pendiente y avisaba al pueblo del peligro y el pueblo no se preparaba, la sangre que se derramara en el pueblo era sobre ellos, no sobre la atalaya. Hoy el Señor me erige como ese atalaya y está haciendo el llamado
a cada uno de nosotros, a cada uno para que seamos atalayas, de avisarle a mi esposa, a mi esposo, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi vecino, a mis primos, a mis compañeros de trabajo, a toda criatura. El Señor me manda de que yo sea atalaya y les informe que hay que despertar. ¿Y de qué manera? Hoy vamos a ver 5 puntos que el Señor nos llama para que estemos despiertos, para que estemos alerta, para que estemos vigilantes, porque la palabra hoy nos dice que ya es hora de levantarnos. Ya no podemos seguir más en, en esa desidia, haciendo alarde de que seguimos a Cristo. Y uno dice, yo soy cristiano, pero de palabra, porque no se está cumpliendo lo que el Señor mandó. No lo estamos cumpliendo. En el libro de Marcos, vamos al libro de Marcos, Marcos 16, versículos 15 y 16. ¿Quién me hace el favor y me lo lee? Yo, pastor. Gracias. Bueno, dice la palabra del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gracias, Fabi. El Señor nos está dando aquí un mandato y ahí notemos que ese mandato es de una acción, de ir. Y yo no puedo ir a ninguna parte si estoy en un letargo en casa, cómodo en mi trabajo, cómodo en mi oficina, cómodo en la cama, en el sofá pegado al Netflix. Esa acción queda anulada en mi vida. Por ende, no estoy cumpliendo el mandamiento del Señor. Por ende, es hora de que se levante. Cuando el Señor nos dice, id, Él no nos está diciendo, los que creen en mí, ¿me pueden hacer un favor? ¿Será que ustedes pueden ir? No. El Señor dio la orden. Nos dijo, vayan. Id significa vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Hoy les decía a mis amados aquí en la congregación presencial esta mañana en Dubái, porque viene a la mente cuando dice, id por todo el mundo. Pero pastor, si escasamente tengo para coger el bus para ir de Mirolindo al centro de Ibagué, hablando a los que vivimos, los que somos de Ibagué. No, es que no tengo dinero para la buseta, para irme ahí desde la Quinta hasta Pance, para Pueblo del Valle. En fin, tenemos 50.000 excusas, porque como él dice que es ir por todo el mundo, yo me libro de eso porque como ni siquiera tengo pasaporte. Es más, no me dan entrar a Estados Unidos porque no tengo visa. Es más, en Londres tampoco me dan entrar. Es un problema. No tengo para ir al mundo, entonces eso no va conmigo. La palabra, muchas veces la palabra mundo, la palabra naciones, lo correlacionamos con el mundo como tal, pero la escritura está hablando de personas, personas, porque allá donde tú estás, en Boyacá, en el Valle, en Cundinamarca, en Madrid, hablando en Europa, está en Estados Unidos, está en donde quiera que estés, ustedes tienen personas alrededor. Esas personas forman parte de las naciones del mundo. No hay excusa, porque nosotros seres humanos tenemos esa facultad, ser rápidos y ligeros para tener excusas.
para lavarme las manos como Pilatos. Acá el mandato es para todo el mundo, con pasaporte o sin pasaporte. Porque, vuelvo y le repito, los que están en su región al lado forman parte del mundo. Y el Señor te está mandando a que a esa parte del mundo vayas y le prediques. Que vayas y prediques el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Significa las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? De que el Salvador del mundo vino, que Él cumplió, se hizo carne. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y llevó sobre Él todos los pecados de nosotros. Que ese pecado que tú tenías, ese pecado que todavía tienes y que tienes que salir de él, se limpia, sí y solo sí, si tú crees en el Señor Jesús y lo obedeces. Dice que tengo que llevar este mensaje, pero es que yo no leo la Biblia y ahí es donde vienen esos puntos que vamos a ver de cómo hago yo para poderme levantar de ese letargo en el que estoy. La palabra del Señor dice que por medio de la escritura, por medio de su palabra, somos limpiados. Es una manera de bautizarnos, de limpiarnos. El que creyere en el Señor Jesús, en su palabra, ¿sí?, será salvo, porque ya fue limpiado de su pecado, fue bautizado por medio de su palabra. Mas el que no acepte esto y no crea en el Señor Jesús, dice, será condenado. Pero pastor, es que yo no tengo ese don que usted tiene de coger la palabra y se sabe la Biblia al derecho y al revés, y por acá y por aquí y por allá. No se trata tampoco de eso. Es que cada sábado que el Señor le place por amor a nosotros a traernos estos mensajes, Él hace que eso quede impregnado en nuestro corazón, porque ya estamos viendo y hemos visto que cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo. Hoy cuando estemos hablando sobre la iglesia y esto, no piense en un lugar físico, no piense en un lugar físico. Cuando el Señor Jesucristo diga acá en la palabra que Él viene por su iglesia, está hablando de Veralí, de Viviana, de María del Carmen, de Giovanni, de Gloria, de Panchita, de María, de Camila, de Paola, de John, de Beatriz, de Paola, de Jamie, Giovanna, de Francia, de Fabián, de Jaime, de Fabi, de todos los que se me olvidaron que están aquí, que no alcanzo a leer, de mí, de mi esposa, de mis hijos, ¿sí? Viene por cada uno de ellos que es su iglesia, porque vimos hace 8 días en 1 Corintios que este cuerpo que tenemos, que el Señor nos dio, que es de Él, es el templo donde mora el Señor Jesús cuando Él nos llama a su ministerio. Entonces formamos la iglesia. El lugar, en este lugar que estamos, toda esta iglesia que está reunida se llama congregación. A una congregación va la iglesia. Quitémonos de la mente que no vamos para la iglesia para congregarnos. Es un error. El Señor no habita en templos hechos por manos de hombres. El Señor habita en el templo suyo, que es el templo del Espíritu Santo, su cuerpo. Entonces, me voy a reunir con la iglesia, con otras personas que son iglesia. Me voy a reunir en congregación, con las iglesias, porque cada uno de nosotros somos iglesia. En ese orden de ideas, la predicación tiene que ser con su comportamiento. La predicación tiene que ver con su forma de hablar, con su forma de actuar
actuar, con su forma de caminar, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de caminar. Eso también de esa manera yo predico. Pero yo ¿cómo hago? Sí, detesto la gente, detesto los tumultos. Ay, yo no, no, yo no sirvo para servir. Yo le doy a otro ahí para que le lleve. Pero no sabemos que el Señor necesita de que nosotros estemos interactuando para nuestra salvación por medio de su escritura, de su palabra. Entonces, hay 5 puntos claves para uno estar levantándose y quiero enfocarme en estos 5 puntos, que son muchos puntos por los cuales o en los cuales nosotros podemos soportarnos o ayudarnos para podernos levantar de este sueño en que andamos, en esta pereza que andamos espiritual. El primer campo que nosotros tenemos que levantarnos para despertar es trabajar muchísimo en el amor, en amar a nuestro Señor Jesucristo, amar al Dios Todopoderoso, su nombre es Jesús. El otro punto es levantarnos para que despertemos al estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, al estudio. El otro punto es, tenemos que levantarnos para que despertemos para orar efectivamente, no orar para nuestros propios deleites. El otro punto es despertarnos y levantarnos para ofrendar bíblicamente. Ofrendar bíblicamente. Y tenemos que despertar para levantarnos para predicar el Evangelio. O sea, llevar las buenas nuevas. La palabra evangelio significa llevar las buenas nuevas. Entonces les decía al comienzo de esta predicación que en Roma, cuando Pablo fue, estaba pasando lo mismo que está pasando hoy, pero hoy con mayor problema. Entonces, hoy día también muchas congregaciones no se ve ninguna actividad de trabajo efectivo para con las cosas del Señor. De pronto, aquí hoy nos congregamos y medio interactuamos por medio de este medio, perdónenme la redundancia. Aquí en presencial, de vez en cuando, nos reunimos en un parque, compartimos una carne, un alimento, nos congregamos, nos apoyamos, se ve muy bonito ver gente que el uno limpia, que el otro barre, que el otro colabora, que el otro trae un pancito, que el otro trae una papita, y todos nos ayudamos, que yo recojo a este, si no tiene carro, yo lo llevo. Todo eso forma parte de, de estar activos en las cosas del Señor, para poder llevar una práctica real de lo que el Señor me está enseñando y que me exige como seguidor de Él. Pero desafortunadamente, muchos de nosotros estamos inactivos. Sí, yo creo en el Señor Jesús y vengo un sábado y cumplí, pero esto hay que llevarlo más allá. Usted no sabe, mi amada, mi amado, el estar, por ejemplo, en España, en Madrid, estar en esos sitios, tanta perdición. El mundo está loco, el mundo está infectado de maldad. No por eso el Señor Jesús dice que cuando Él venga, esto va a estar peor que en los tiempos de Noé y en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Entonces les decía a ustedes, y vuelvo y se lo repito, en unas ocasiones, en predicaciones, el Señor nos mostró que en las épocas de Noé,
Los pensamientos de esa gente en esa época era solo hacer maldad. Esos eran sus pensamientos, máquinas de maldad. Y en Sodoma y Gomorra, lo mismo. Era la maldad en la lujuria. Todos se volvieron homosexuales. Y si el Señor dice que cuando Él venga va a estar que peor que Sodoma y Gomorra, usted va hoy en día a cualquier parte del mundo, países más que otros, pero en todo el mundo lo hay, se infectó de homosexualidad. Está infectado de homosexualidad el mundo. Y eso es una señal que el Señor viene pronto. Y entonces es hora que nos levantemos, que no durmamos más, porque hay una cantidad de gente afuera esperando. Nosotros no sabemos quiénes se van a salvar. De hecho, yo no sé aquí quiénes de los que estamos aquí nos vamos a salvar, pero el Señor nos manda que lo obedezcamos, que vayamos, porque yo no sé si esa persona, esa prostituta, ese homosexual, ese ladrón, ese borracho, ese mentiroso, esa chismosa, esa envidiosa, ese envidioso, por más que tú le has predicado y tú ves que no cambia, ¿quién eres tú para juzgar, de hacer un juicio de que se va para el infierno? No lo sabemos. Notemos que en la misma cruz el Señor nos mostró que uno de esos dos ladrones, es más, los dos ladrones en el mismo instante que estaba el Señor en esa pasión, padeciendo todos esos dolores y esas humillaciones, los dos ladrones lo injuriaban. Pero llegó un momento en que uno de los ladrones se arrepiente y cree en el Señor Jesús. Por eso la palabra dice, el que creyere será salvo. Cuando ese ladrón le dijo, Señor, le dijo al otro, cállese, respete, él no ha hecho nada. Usted y yo merecemos estar muertos, merecemos estar aquí, pero él no. Eso es un reconocimiento de que yo soy pecador. Y parte de ese mensaje que tenemos que llevar es llevar a la gente que se arrepienta, que nos arrepentamos de nuestro pecado, que perdonemos. Y llegó el Señor y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros no sabemos en qué momento una persona, el Señor lo va a llamar, pero lo que sí sabemos es que el Señor nos manda que lo obedezcamos. Una de las maneras de que yo estoy vigilante es que estoy obedeciendo a mi Señor en todas las cosas que Él me manda, en todas. Entonces, vamos a ir al libro de Romanos, ¿sí? Donde el Señor nos empieza a mostrar que desde allá y en estos días sigue siendo igual. La gente sigue dormida y aquí, por medio del apóstol Pablo, el Señor nos insta ya que es hora de levantarnos como seguidores del Señor Jesús. Les dije 9:14, pero yo quiero que nos devolvamos uno antes, 8, porque viene una secuencia que el Señor nos llama a obedecer a nuestros gobernantes, a obedecer a nuestros padres, una cantidad de instrucciones. Pero vuelve aquí el Señor y nos muestra algo muy importante para darnos claridad de que no nos podemos quedar dormidos, que hay mucho que hacer. Llega y nos dice aquí la escritura en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice la escritura, porque no adulterarás,
no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Dice, y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vea que antes allá el Señor nos está diciendo que ya es hora de que nos levantemos del sueño, porque todavía hay gente que sigue en el mismo pecado y eso es estar durmiendo en los laureles. Ya no nos justifiquemos más. Y entonces le agregamos cosas que el psicólogo, que es lo que pasa es que yo tuve carencia por falta que mi papá me abandonó, cuando yo tuve una mujer que me abandonó y me traicionó, y entonces que mi mamá me maltrató, es que mi papá me abandonó, y entonces justifico mi pecado con eso. Yo peco, todos pecamos, porque la maldad mora en nosotros y somos atraídos por nuestro pecado. Por eso es importante tener claro que el Señor Jesús, una vez que tú crees en Él, lo recibes y empiezas a caminar con Él, tienes que entender que Él mora contigo, con nosotros, con cada uno de nosotros, y que su espíritu con mi espíritu se hace un solo espíritu en este cuerpo que es el templo de Él. La escritura es bien clara. Dice que por una misma fuente no puede salir agua dulce ni agua salada. Es tiempo de que nos levantemos, es hora de levantarnos y nos demos cuenta que ese pecado está ahí, pero que el Señor no está por dentro para protegerme, para que ese pecado no salga de mí en el sentido de que aflore y me domine y yo sea esclavo de eso, de esa carne, de mi carne. Porque es bien claro, tenemos que tener bien presente que como este cuerpo es pecaminoso, cuando venga el Señor por su iglesia, Él nos va a transformar este cuerpo, entiéndalo. Ya este cuerpo no es, va a ser un cuerpo incorruptible, porque este cuerpo corruptible no puede estar en la presencia con el Señor allá. ¿Sí me estoy haciendo entender? Esa es la buena obra que debemos hacer, entender que tenemos esa lucha, verdadera lucha espiritual, esa guerra espiritual, con nuestra parte en el espíritu, con la carne. Y por eso el Señor dice que por esta fuente no puede salir agua dulce ni salada al mismo tiempo. Porque el Señor dice que a los tibios el Señor los... La boca. Sí, Señor. A los tibios los va a vomitar. Ya es hora de levantarnos. Ya es hora de levantarnos, dejar de ser tibios, porque el Señor nos va a vomitar de su boca. ¿Y si estamos entendiendo? Entonces, el apóstol Pablo ya nos está aclarando que la mejor manera de levantarnos es que empecemos a desechar de una vez por todas las obras de las tinieblas y que nos vistamos las armas de la luz.
Jesús es claro, él dijo, yo soy la luz. Y si tú dices creer en el Señor Jesús, tiene que haber luz en tu vida. Y esa es la manera de predicar, que cuando tú llegues, la gente sienta que tú eres luz, no eres sombra. No llegues con amargura, que no se te vea a ti discutiendo con tu esposo, con tu esposa delante de la gente, ni él, ni en ellos, ni ustedes solos, porque estamos en tinieblas. La luz alumbra todo camino. La luz rompe la oscuridad, rompe la tiniebla. Tiniebla espiritualmente habla de maldad, de pecado. Entonces, la escritura nos invita aquí, el Señor Jesús por medio del apóstol Pablo, que andemos como de día, honestamente, no en borracheras, en glotonerías, no en lujurias, ni en lascivias, no en contiendas y en envidia. Todavía hay muchas congregaciones en contiendas, en peleas. Porque por eso leí antes en el capítulo 13, versículo 8 y 9, habla claramente que cuando uno ama al prójimo, cuando uno está verdaderamente despierto, vigilante, ninguno de estas leyes que están ahí, van a ser gravosas para mí, van a ser sencillos porque si yo amo, yo no voy a adulterar, si yo amo, no voy a matar, si yo amo al prójimo, no lo voy a robar, si yo amo al prójimo, no voy a hablar mal de él, si yo amo al prójimo, no me voy a envidiar las cosas que él tiene, ni a su mujer, ni a su marido, no, no voy a mentirle, no voy a engañarlo. Por eso dice el Señor que en esta sentencia que es la amarás a tu prójimo, se cumple toda la ley. Pero nosotros estamos tan dormidos en nuestros afanes, lo mismo que en la época en los tiempos de Noé. El Señor les decía, cuando les construyó el arca, era un símbolo de decirles, están llenos de pecado. Si ustedes se suben aquí, yo les voy a perdonar los pecados porque ustedes están creyendo en mí. Y la gente no creía. Dice la escritura que la gente seguía construyendo, seguían en fiestas, seguían en casamientos, seguían la vida normal. Y lo mismo sucede ahora. La gente cristiana sigue en planes, construyendo, comprando, viajando, en fiestas, preocupados por todas esas cosas y ocupados en todas esas cosas y despreocupados 100% de las cosas del Señor. Entonces, cuando venga Cristo, dice la palabra, hallará amor en la tierra. Cuando venga Cristo, por eso Él dice que esto va a estar igual, porque hay todavía gente que está dormida, y más aún los que se llaman ser cristianos, dormidos. Entonces es tiempo de levantarnos, es tiempo de levantarnos. Dice la Escritura, la palabra de Dios nos amonesta para que nos levantemos y despertemos del sueño. Efesios 5. Vamos al libro de Efesios capítulo 5. Alguien me lea, por favor, Efesios 5:14. Amén, pastor. Muchas gracias, mi hermano. Dice Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. La escritura es bien clara. Gracias, mi hermano. Por lo cual la escritura dice que nos despertemos, tú que duermes.
y levántate de los muertos. Hay mucha gente que físicamente está viva, te saludan y todo, muchos de nosotros, pero espiritualmente están muertos porque no tienen temor del Señor, no tienen ley para ellos, porque no creen. Quizás muchos que llevan años en el Evangelio no han hecho nada por alguien, no han hecho nada ni por ellos mismos, solamente pertenecen a un club, tienen una membresía cristiana, pero están muertos en vida. Y el Señor dice que si nos levantamos de ese lugar, de esas tinieblas donde estamos, Él nos va a alumbrar, porque Él es la luz, Él nos va a guiar siempre a las cosas buenas, siempre, siempre, siempre. Él da, Él quita, Él da, Él quita. Y cuando quita, siempre es para bendición. Y cuando da, siempre es para bendición. Sea malo o sea bueno de lo que venga el Señor para mi vida, si yo estoy en Él, dice la Escritura, que todo obra para bien en mi vida. Entonces de esa manera me alumbra mi vida. Le da un derrotero, le da un norte a mi vida. Pero si yo no creo, porque no me ejercito, no me estoy ejercitando en las cosas del Señor, porque vivo más preocupado por todas las cosas que se rodean en el mundo, porque sigo preocupado en lo económico, en las cosas de la vida, el trabajo, el que dirán, en cosas más preocupado para edificarme y crecer en las cosas del mundo. Que nada de eso es pecado, vuelvo y repito, no es pecado que usted trabaje, no es pecado que tenga aspiraciones. El pecado es que usted ame más esas cosas sobre el Creador. Y eso hace que usted duerma en el Evangelio. Cuando estamos llamados a ir a enseñarles a otro que conozcan del Señor Jesús, que tienen una oportunidad como un día la tuvieron ustedes y yo, de salir del pecado, y el Señor nos limpia por medio de su sangre que derramó en la cruz. Si estamos entendiendo ese punto. Entonces, ahí en Efesios, voy a leer del 1 al 20 para que tengamos todo el texto, ¿sí? Para tener un contexto de ese verso que acabamos de leer, que me leyó el hermano Giovanni. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Para que entendamos eso, leamos Efesios 5 del 1 al 20. Dice la escritura así. De hecho, hay un título escrito por los hombres arriba en ese capítulo. Alguien que me diga qué dice arriba de su Biblia, ahí en el versículo 5, capítulo 5, qué dice arriba en negrilla, qué dice. Pórtense como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Perfecto. Andad como hijos de luz, porque el contexto de ese capítulo, que acabamos de leer, el versículo 14 de ese capítulo 5, el contexto habla de andar como hijos de luz. O sea, si nuestro Padre Celestial, que su nombre es Jesús, que Él dice, yo soy la luz, y todos los que creemos en Él, como dice en el libro de Juan 1:12, que a todos los que creyeron en Él le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces somos hijos de luz. ¿Sí estamos entendiendo? Y aquí la escritura en el capítulo 5 me enseña que debemos andar como nuestro Padre que es luz, y nosotros que somos hijos de Él, andar también como hijos de luz. Capítulo 5 dice, versículo 1, sed pues imitadores de nuestro Señor Jesucristo como hijos amados. Imitadores. Imitadores. Vea bien en mi corazón,
La escritura, ¿qué dice la escritura en 1 Juan 4:8? ¿Quién me lo lee? A ver, Glorita, dime. La palabra del Señor dice así, en 1 Juan 4:8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Amén. Gracias, mi amada Glorita. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Se acuerda que leímos desde un comienzo que dice que amar al prójimo resume toda la ley? Que cuando yo amo al prójimo se cumple todo lo que el Señor me mandó. Ahí me doy cuenta, el Señor ve en mí que verdaderamente yo lo obedezco, porque todos esos mandamientos están hechos para mostrarme que yo soy pecador, pero al cumplirlos ya no hay ley para mí. Y aquí en 1 Juan dice que Dios es amor. O sea, Dios es amor. Vea para dónde vamos. La escritura me está diciendo que el amor es Jesús. Y mire lo que dice 1 Corintios 13:2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, no soy nada. Entonces mire lo que en esencia es Jesús, lo que Jesús es, porque la escritura dice que Jesús es el amor, Dios es amor, Jesús es Dios. Vuelve atrás para que ustedes me estén entendiendo. Ahí en el libro de Efesios dice claramente que seamos imitadores de Dios como hijos amados, que imitemos al Señor Jesús como Él es el amor. Y dice aquí que si yo no tengo al Señor Jesús, nada soy. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, de nada. Y es ahí donde estamos entrando en el primer punto para que debemos despertar, para que nos levantemos. Tenemos que despertarnos, levantarnos en el amar a Dios, porque Él es el amor. Y aquí me está diciendo en Efesios que yo tengo que ser imitador de Él. Y mire cómo es Cristo. Capítulo 13 de Corintios, 1 Corintios, capítulo 13:4. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es eterno, no deja de ser. Todo eso que acabamos de leer es Cristo y mucho más, porque Él es el amor. Y cuando la escritura me dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, y nosotros envidiamos, y Efesios me está diciendo que seamos imitadores de Dios. ¿Y cómo lo estamos imitando? Siendo envidiosos, cuando la escritura me dice que en el Señor no hay envidia. Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre nosotros, como conviene a santos. Nosotros estamos apartados para el Señor. Nosotros no tenemos que estallar en esas conversaciones. Cuando el Señor me está advirtiendo aquí todo esto, es porque nosotros
estamos todavía dormitando y tenemos que empezar a levantarnos ya de donde estamos. Ya no tenemos más excusas, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Ahí dice herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ese y no está en el original, porque sabemos que Cristo es Dios. Cristo, Dios se hizo carne, el Mesías. Cristo significa Mesías. Dios se hizo carne, Él es el Cristo. Entonces esa palabra y no va ahí. Es un error de traducción. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Bien que estábamos leyendo que ningún idólatra va a tener herencia en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya hoy tenemos la excusa, así como la excusa en la psicología del hombre, que es que yo soy así porque mi papá me maltrató, porque mi novia, porque esto, porque la sociedad, porque etcétera. Y no asumir que el pecado muera en usted y que necesitamos de Cristo para poder mantenernos a raya. Dice aquí que el idólatra. Entonces ya todos los que estamos aquí, no, yo antes tenía una virgen así de grande y la rompí, yo antes tenía a San Martín de Porres, antes tenía a San Antonio pidiéndole el novio, pero ya tengo marido, entonces lo rompí, yo ya no tengo esas imágenes y tenemos el concepto que la idolatría es solo en esa parte. La idolatría también tiene que ver que uno idolatra el trabajo, que uno idolatra a su marido, a su mujer, a sus hijos, al dinero, a su carro. Idolatrar es adorar o amar cosas del que el creador ha hecho más que el creador. Y muchos de nosotros estamos en muchas idolatrías, en mucha idolatría. Es tanta la idolatría que a veces que cuando muere un ser querido, llámese esposa, llámese esposo, llámese hijo, tío, un mejor amigo, una mejor amiga, muere, nosotros nos morimos con ellos al punto que empezamos a desobedecer al Señor, a irlos a visitar a un cementerio cuando el Señor me prohíbe que no consulte a los muertos, a arreglarle la tumba, a llevarle flores. Ay, está cumpliendo 1 año de muerto. Y entonces invita a los amigos a hacer reuniones y con ponqué y celebran a un muerto. Eso es idolatría. Ay, hoy estaba cumpliendo años Pepita. Hoy era el cumpleaños. No, ya no cumple más años. Se terminó el tiempo. Eso es idolatría. Y es tenaz que hoy día todavía hay seguidores del Señor Jesús que se llaman cristianos que siguen dormidos ahí. Y el Señor dice, levántate, tú que duermes, despiértate y levántate de los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Te alumbrará Cristo. De lo contrario, no vas a estar en tinieblas. Y el Señor es bien claro, ningún idólatra va a entrar al reino de los cielos. Ninguno, ninguno. Y nosotros seguimos en esas idolatrías. Por cosas del Señor. Una mujer se divorcia o un hombre se divorcia.
y la idolatría tan tenaz, porque ponemos por encima de ese dolor que las cosas del Señor y no confiamos en Él. Eso es idolatría. No, pero yo no soy idólatra. No, no, yo no soy idólatra. 6, Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Y nosotros caemos fácilmente en vanidades y en cosas de los hombres. Porque no quiero que me tilden de religioso, de fanático. Vean, yo soy el hombre más feliz si me dicen que yo soy fanático de Cristo. Si la gente es fanática de un reggaetonero grosero, de un reggaetonero en nuestra adolescencia, son fans de esa basura que se está cantando. ¿Por qué me tengo que molestar que me digan que soy fan de la luz, que soy fan de Cristo? Uf, yo sería el hombre más feliz que me dieran fanático de Cristo. Pero hay muchos que para evitar no mostrarse fanático o religioso, porque nosotros no tenemos que caer en la religiosidad, no, eso es pecado, andar en la religiosidad. Pero para que no nos vean de tal manera, adoptamos comportamientos de la gente para que ellos se sientan bien, sabiendo que hoy el Señor nos está instando a que seamos hijos de luz, que seamos hijos de luz. Hay una parábola muy hermosa que habla de que una lámpara nunca se coloca debajo de una mesa, sino encima para que alumbre todo, porque cuando usted minimiza la luz, sigue las tinieblas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, cogiendo nuestra luz y la metemos debajo de una mesa, sabiendo que alumbra más si la pongo en la parte más alta. ¿Y dónde está la parte más alta? Arriba, el Señor. Tenemos que ponerlo siempre arriba. Y nosotros no lo hacemos por agradar a los demás, porque nos dejamos engañar con palabras vanas. 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo éramos tinieblas. En otros tiempos, hoy no, usted está sentada aquí, está de pie, como esté acostada, no sé por qué no los veo, pero yo siempre estoy de pie en la palabra del Señor, porque antes éramos tinieblas, ahora estamos acá siendo luz. Ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ya es hora de que te levantes de ese letargo. La escritura hoy, la palabra me dice, ya es hora de levantarnos. Ya es hora de levantarnos, no más excusas. Hay mucho que hacer afuera. Todos los días. Todos los días. Y hoy estamos, el Señor hablándonos del primer puntico, que es que tenemos que despertarnos, levantarnos en el amor a Dios. Es la parte más importante. Y esa parte de amar al Señor Jesús tiene que ver con creerle, tiene que ver con obedecerle. Tiene usted que sentir lo que Él existe de verdad, como viendo al invisible. Porque el Señor es bien claro. Lea con el apóstol Tomás, cuando Tomás le introdujo los dedos en las llagas, ahí sí dijo, Señor mío y Dios mío, porque después de que él resucitó le habían dicho que ya había resucitado el Señor, y él decía, yo no creo, hasta que yo no meta los dedos en las heridas que vi que le hicieron, yo no creo. Y cuando el Señor se lo encuentra, lo llama y le dice, Tomás, mete tu mano en mis heridas.
cuando él se dio cuenta las heridas que tenía, dijo, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dice, porque has visto, has creído, Tomás. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Eso es amor a Dios. Eso es amor a nuestro Señor Jesucristo. Sin haberlo visto, creer que le hay. Y esa es la fe. Lo que decía ya en Hebreos 11. ¿Quién me lee Hebreos 11? Sí, no se me vayan ahí de Efesios, por favor. En Hebreos 11. 1, ¿quién me dice qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es la fe? ¿Quién me Amén, dice? pastor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Punto. Punto. No hay que darle más vueltas a eso. Y eso tiene que ver en levantarnos, en despertarnos en el amor hacia Dios. De hecho, allá en los evangelios, cuando el Señor se le presenta a Tomás, nos dice que somos doblemente, grandemente bendecidos, más bendecidos que los que lo vieron, porque tiene más mérito que yo sin haberlo visto, sin haber sido testigo de ese sacrificio. Le creo. Por eso él dice, bienaventurados los que creen sin haber visto. Del griego, Macarios, que significa grandemente bendecido, el que esté creyendo sin haber visto a Cristo. Eso es amor por el Señor. 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Si tú andas en luz, lo que la palabra manifestar viene del griego fanero, que significa que se deja ver, que se hace visible, que se hace aparente, que se muestra, que se deja ver. Entonces, cuando tú estás en la luz, tú te dejas ver, se manifiesta en ti. Hay transparencia en lo que haces, en lo que dices. Hay un comportamiento lineal con lo que dices, con lo que haces, porque estás en la luz. Y mire lo que sigue, que es aquí donde viene el texto que leímos, con todo este contexto para entenderlo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y la necedad viene cuando usted está echado en las petacas, cuando está más distraído en las cosas del mundo, cuando lo distrae más la renta, el carro, la finca, el trabajo, las mujeres, el trago, el porno, el vicio, la ira, el chisme, la envidia. Está distraído más en esas cosas. Es ahí cuando caes. Por eso el Señor dice que es el momento de levantarnos. Ya es hora de levantarnos. Y es hora. ¿Cuánto tiempo llevas congregándote? Y sigues dándole vuelta a lo mismo. 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Allá en el libro de Mateo, capítulo 6, el Señor me insta a que busquemos el reino de Dios y toda su justicia. Que lo busquemos primero a Él, que no nos preocupemos ni por la comida, ni por la ropa, ni qué de vestir, qué de comer, preocupándonos por el futuro, por el pasado. Habla que la vida es como neblina, que está y al ratico ya no está así en nuestra vida.
Y el Señor dice que lo busquemos a Él primeramente y las añadiduras vendrán después. Basta a cada día su propio problema. El Señor ya dice que mañana va a venir con su propio problema. ¿Para qué me preocupo desde ya? Si hoy era, ayer estábamos preocupados por el hoy. ¿Por qué me preocupo por ayer si ya pasó? ¿Por qué me preocupo por mañana si no ha venido? Si cada día trae sus propios problemas. Y acá dice el Señor, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Son malos porque hay maldad en el ser humano. Y cuando el Señor dice que aprovechemos el tiempo, es que los que estamos en Cristo, ya es hora de que nos levantemos, que no sigamos en lo mismo, que crezcamos espiritualmente, que nos unamos, que ayudemos a todo el mundo, no importa si me agradecen o no, no importa si me apuñalearon. Hoy le decía a una hermanita esta mañana, se levanta, ya terminamos el servicio, y me dice, pastor, yo quería despedirme porque me voy para otro país. Y hoy es mi último día de congregación aquí con ustedes. Y oramos por ella. Y yo le dije a ella, hija, olvídese de mí, no hay ningún problema, de verdad, de todo mi corazón, que si no me escribe, no nos hablamos, no te sientas cargada por eso. Yo lo único que te pido es que no te olvides del Señor Jesús. Porque en este proceso de las cosas que el Señor nos manda hacer, y una de esas es visite a los presos, porque el Señor Jesucristo dice que cuando nosotros visitamos un preso, lo estamos visitando a Él. Y por muchos años aquí visité presos. Y no era un año, dos, más de 10 años. Cada 8 días llevándoles la palabra, ayudándoles con cuestiones económicas que mandaban sus familias, llevándoles la palabra, etcétera, haciendo vueltas con sus familias y todo esto. ¿Ustedes creen que todas esas personas hoy día me escriben o me llaman? No, no. ¿Y ustedes creen que a mí eso me carga? No. Lo que verdaderamente me preocupa es no saber si siguieron en el camino del Señor. Y a todos ellos les decía, cuando me decían, pastor, el Señor lo bendiga, qué hombre tan hermoso, que todo lo que usted hizo nadie lo ha hecho por mí. Y yo lo voy a llamar cada 8 días. Yo, no me prometa cosas. No me prometa eso. Yo lo único que le pido es que se prometa a usted mismo delante del Señor Jesús que no se va a olvidar del Señor Jesús. Usted se olvida de mí, no pasa nada. Pero si se olvida del Señor, no entra al camino de la salvación, no entra en el reino de los cielos. Entonces aquí dice, por tanto, la Escritura me está llamando y me está instando, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, siempre van a haber cosas malas, pero eso no es impedimento para que usted cumpla lo que el Señor lo está mandando a hacer, y es amarlo a Él sobre todas las cosas, sobre todo, ¿cierto? Dice la Escritura, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es eso. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Es lo que me debe preocupar a mí y en lo que me debo ocupar. 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y hablando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando gracias. Ojo, aquí llegamos a un versículo, Efesios 5:20. Con toda seguridad vuelvo y los invito a que busquen el original, porque aquí hubo una traducción errónea. Yo ya busqué la traducción en el griego y lo que está escrito es esto: dando siempre gracias por todo al Señor, yo, Jesús Cristo, el Dios y Padre. Y lo que dejaron escrito aquí fue: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me muestran dos para justificar una doctrina de hombres que el Señor ya me advirtió allá en Efesios 5:6, que nadie me engañe con palabras vanas. Son palabras vacías, de que el Señor está dividido en tres. Eso son palabras vanas. Eso es pecado, porque eso es una blasfemia. Y lo que está escrito es claro, que el Señor Jesús es Dios, y dice: dando siempre gracias por todo al Señor Jesús Cristo, el Dios y Padre. Así de sencillo. Entonces, yo no puedo levantarme y despertar en el amor a Dios cuando no sé quién es Dios. Tengo que tener claridad, tengo que tener convicción de que el Señor Jesucristo es el Dios eterno, el Padre eterno, que fue ese Dios que se bajó, se hizo hombre, para cumplir lo que había prometido, que Él iba a venir. Por eso es el Cristo, el Mesías, el que dijo que iba a venir, el Salvador del mundo. De hecho, la palabra Jesús, traducida del hebreo y del arameo, significa Salvador. Entonces, tenemos que despertar cuando de amar a Dios se trata. Entonces, muchos seguimos dormidos hacia el amor de Dios. Y la Escritura me envía a que lo ame con toda mi alma, con todo mi corazón, con mi mente, con mis fuerzas. Deuteronomio 6, 4, 5. ¿Quién me lo lee, por favor? Yo, pastor. Viviana, por favor. Deuteronomio 6 dice la palabra del Señor, de nuestro Señor Jesús así. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amén. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Por eso siempre hago salvedad y voy a hacer salvedad mientras el Señor me tenga con vida y esté predicando su santo nombre, que Él es el Dios todopoderoso, el omnipotente. Su nombre es Jesús. No hay dioses con Él. Él es el Padre eterno. Y la Escritura me manda en Deuteronomio que yo tengo que amarlo porque Dios es uno. Y lo tengo que amar con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. De lo contrario, no voy a poder levantarme de donde estoy. En Mateo 22, ¿sí? 37, la Escritura me muestra que muchos siguen en un profundo sueño en cuanto al amor que se debe tener para con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios, nuestro único y verdadero Dios. Mateo 22, 37. ¿Quién me lee Mateo 22, 37? Amén, Pastor, pastor. sí. Bueno. Jaimito, lo escucho, primito bello. Mateo 22:37
La palabra del Señor Jesús dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Muy bien, primito. Ese es. Nos lo aclara, ¿cierto? Y mire lo que sucede. Porque el Señor, gracias a mi primo hermano por la lectura. Entonces, este punto de que debemos despertar y levantarnos en el amor de Dios es clave en la obediencia que le debemos. En el libro de Mateo 15, ahí mismo en el libro de Mateo 15, dice la escritura, desde el 7 y 9. Amén, pastor. Mi amada Panchita, no sé cuándo la extrañamos esta mañana en la congregation. Ay, yo también, pastor, los amo muchísimo. Señor Jesucristo me los siga bendiciendo. Pero qué bendición poderla tener aquí congregada con nuestro Señor Jesucristo, toda la iglesia. De acá. Amén. La escucho, mi hermano. Bueno, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra. Amén. Enseñando. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Muy bien. Gracias, mi Panchita. Entonces, eso me está mostrando, que el Señor me está mostrando que todavía hay hermanos en la congregación, todavía hay iglesias que de labios honran al Señor, pero su corazón está lejos, lejos de Él, precisamente porque en vano lo están honrando, porque enseñan cosas que no son de la Biblia. Y lo más tenaz es que creen que lo están haciendo bien por su arrogancia, por su prepotencia. Se creen sabios y se vuelven necios. ¿Por qué? Porque se duermen en los laureles, porque no están cumpliendo los mandamientos del Señor por estar cumpliendo los mandamientos de los hombres. Mandamientos y preceptos que los hombres creen que son los que lo van a llevar a ser más santos o creen que los que lo va a llevar a la salvación. Entonces, muchos de nosotros decimos con nuestros labios que honramos al Señor. Yo soy cristiano. El Señor Jesús es el Todopoderoso. El Señor Jesús es muy bueno. El Señor Jesús, pero su corazón está lejos, lejos de Él. Lejos. Porque ni siquiera es capaz de levantarse a llevarle una palabra de aliento a una persona. Porque está muy ocupada. O está muy ocupado. O porque sencillamente es negro, o porque sencillamente es blanco, o porque sencillamente es rojo, porque es amarillo, porque es gordo, porque es flaco, porque huele a feo, porque es pobre, porque por todas las excusas que tenemos en el mundo, estamos lejos del Señor por no cumplir lo que Él nos manda, estamos siendo enseñados por doctrinas y mandamientos de hombres. Y es precisamente eso nos llega a nuestra vida porque no nos estamos despertando, no nos estamos levantando en el amor a Dios. Es hora de levantarnos, mis amados. Es hora de ir levantándonos de todas estas cosas que nos están afectando, nos están infectando nuestra vida espiritual. Cristo viene pronto y nosotros estamos dormidos. No nos va a pasar como los celadores
que quedan dormidos y vienen y los despojan hasta de sus armas. Por eso el Señor nos dice que nos levantemos, que estemos sobrios, que estemos vigilantes. En la voluntad del Señor Jesús, el Señor es muy bello. Inicié este mensaje casi sin poder hablar. Y le doy la honra y la gloria al Señor que me siento bien al hablar, no tengo dolor ni nada, porque también uso las manos de mi esposa, que me hizo una nebulización, me dio la agüita, las agüitas de la abuela que le pasa a la mamá, a la esposa. Y uno se beneficia de esas bendiciones. Gracias, doctor Giovanni, porque yo sé que su merced también el Señor puso en su corazón. Ahora reviso el WhatsApp. ¿Qué recomendaciones médicas me puede dar usted? Pero quería darle el testimonio que no tengo dolor, que, que me siento tan feliz de haber podido predicar, porque estaba de verdad muy triste pensar que no iba a poder dar el mensaje hoy. Pero el Señor abrió mis cuerdas, abrió mi garganta, porque la Escritura dice que si yo no hablo, hasta las piedras hablarán. Amén. Así que no soy yo, es Él. Y Él siempre dijo, el Señor Jesús dijo, cuando lo lleven a las sinagogas, cuando lo lleven a juicio, alguna cuestión, usted no diga nada, que yo voy a hablar por ti. Y Él habló por todos nosotros y por mí. Los amo muchísimo. Usted no se imagina cómo los amo y los respeto mucho. El Señor Jesucristo el Todopoderoso los bendiga y que tengan un excelente día.